una iglesia con la mente de Cristo? Venimos explicando por 2 domingos. Digo que venimos explicando por 2 domingos porque el domingo pasado interrumpimos la serie porque Pastor Joel de Camagüey, ¿verdad?, estuvo acá entrando en las palabras de Dios. Pero llevamos ya, este va a ser el 3er domingo hablando de una iglesia con la mente de Cristo. Porque como dijimos, explicamos y aclaramos, ¿la iglesia de quién es? Él dijo, yo edificaré una iglesia. Y de dueño. Edificaré una iglesia. Si hubiera dicho eso, podemos pensar de que puede ser para cualquiera. Pero él dijo, edificaré mi iglesia. Es mía, es para mí. Yo soy su dueño. Pero este pasaje no solamente dice o expresa quién es el dueño de la iglesia. ¿Qué más expresa? ¿Qué más expresa? Mateo 16, 18. Proyectémoslo ahí. Este pasaje deja de ver claro de quién es el dueño de la iglesia. ¿Quién es? El que dijo mí, Jesús. Bien. Pero ¿qué más habla ese pasaje? Jesús es el dueño, pero no solo es el dueño. Además, ¿qué es? Él es el que edifica su iglesia. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número 1, es su iglesia. Número 2, Él edifica, no los hombres. Y número 3, se edifica sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Él mismo. La revelación de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, Él es el dueño. Él es el edificador y Él es el constructor de la iglesia. Amén. Eso merece un aplauso para Él. Gracias, Padre, gracias. 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 Oiga, porque si esta iglesia fuera de algún hombre, si esta iglesia le edificara a algún hombre, o se edificara sobre algún hombre, estuviésemos perdidos. Porque los hombres cambiamos, los hombres fluctuamos. Es más, hasta nos morimos y nuestras obras se olvidan. Pero, como esta iglesia es del que murió y resucitó, y ahora está sentado con todo poder y autoridad en su trono, como esta iglesia la edifica ese que murió y resucitó, como de esta iglesia el fundamento es ese que murió y resucitó y ahora está glorificado, tenemos la garantía de que las puertas del Hades, de que ningún poder puede contra esa iglesia. Entonces, esta es su iglesia. De ahí que, aunque ha atravesado etapas de oscuridad, la iglesia, etapas de crisis, donde cuando uno mira la historia, hasta parece que por un tiempo dejó de existir una verdadera iglesia. Cuando mutó en el catolicismo romano, no se veía a Cristo por ningún lado, solo lo tenía clavado en una cruz. Y ese no puede salvar ya, porque Él no se quedó en la cruz. Cualquiera muere en una cruz, pero resucitado, solo Él. Y eso es lo que lo hace diferente. Aún en ese tiempo que la iglesia pareció haber desaparecido, parecía que había dejado de ser lo que era, por cuanto Él te edifica, por cuanto el dueño y por cuanto el fundamento es Cristo. Aún ahí siempre hubieron hombres y mujeres que no doblaban rodillas delante de Baal. En el tiempo de la crisis, ahí estaba el remanente, porque es su iglesia. Él edifica, Él la cuida. Amén, amado. Amén, amado. Es por eso que te conviene. Es por eso que me conviene. Es por eso que nos conviene poner nuestra fe en Él y no en los hombres. Es por eso que nos conviene estar dispuestos a sacrificarlo todo por Él. Porque la única garantía está en Él.
¿Cuántas alabanzas, Señor Jesús? Y por eso explicamos que el Señor Jesús no vino a edificar religiones, denominaciones, ministerios, sino su iglesia. Y es por eso que su iglesia, ¿qué mente debe tener? Se cae de la mata. Hay iglesias locales que tienen una mentalidad pentecostal, una mentalidad metodista, una mentalidad católica, una mentalidad bautista, una mentalidad... ¿Cuántas mentalidades? Mentalidades a veces construidas por hombres que se alejan de la verdad. Pero la mentalidad que debe tener la iglesia es la de su dueño, fundamento y edificador, a saber, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es esa la iglesia que estamos tratando y esforzándonos para edificar aquí en este lugar. No digo que lo hayamos alcanzado, pero sí les digo, esa es la meta. Es por eso que cada vez que se han levantado hombres y mujeres queriendo matar, apagar la mente de Cristo, nosotros le decimos: puede ser apóstol, profeta, la madre de Tarzán, la abuela de Tutankamón, no nos interesa. Detente, que la mente en esta casa es la de Cristo. Porque seca se la hierba, marchita se la flor, pero la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que nos conviene tener esa mente. Pero ya entrando en lo de hoy, una vez más vamos a leer el pasaje base para ubicarnos ahí. Aleluya. Que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, Dios tiene un testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Claro, pero su palabra es carne. Pero Él dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escuchen. Bueno, el testimonio de Dios no fui con palabras, ¿verdad? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hay hombres sabios, pero el extranjero puede fundarse en un hombre sabio, sino en el poder de Dios. Y ya vimos en clases pasadas cómo Jesucristo es la sabiduría de Dios y además es el poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios, pero también es el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dile a tu hermano: madura, apúntala. Madura. Si quieres entender sabiduría, madura. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, está oculta, pero Dios la predestinó para nuestra gloria, porque ya esta sabiduría no está oculta. ¿Por qué era para quién? Que hoy nos gloriamos en esa sabiduría. Ya lo explicamos los domingos pasados. Llévese la prédica que la estamos grabando. La que ninguno de los príncipes de este siglo, hablando de la sabiduría, conoció, porque si lo hubiera conocido,
Señor de la gloria. Ellos no la entendieron, porque si ellos hubieran sabido que crucificando a Cristo, Él iba a resucitar, iba a destruir el pecado, iba a vencer al diablo, iba a despojar públicamente a los principados y a los potestades, y se iba a sentar en lugares celestiales, el diablo no lo crucifica. Estos príncipes endiablados no lo matan. ¿Se da cuenta? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto amamos a Dios? Amén. Entonces esas cosas que nadie oyó, vio ni pensó, son las que tú y yo ahora estamos disfrutando. Cosas escondidas en el pasado, pero ya reveladas en Cristo. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Ya son misterios? ¿Ya no las reveló? Ya está escrito. En el testimonio de los apóstoles, las epístolas que están en el Nuevo Testamento, ahí está escrito. Pero algunos no pueden vivir de acuerdo a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. ¿Por qué? Porque no tienen la mente. Todavía que mente tienen la de Moisés, la del antiguo pacto, que hablaba de algo que vendría, de algo glorioso que ocurriría. Pero siempre que aún no tenían, sino que se llamaban el futuro. Y tristemente en el pueblo de Jesucristo, algunos siguen como en el antiguo pacto, anhelando: Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame. Porque así oraba Moisés, así se oraba en la ley. Pero en el pacto de gracia, todas las promesas de Dios en Cristo son sí. ¿Qué significa eso? Que gracias cumplieron. Pero para algunos que tienen la mente de Moisés, o la mente de Jeremías, o la mente de Elías, o la mente de Salomón, o la mente de David, pero no la mente de Cristo, andan careciendo de esas cosas. Es por eso que el tema que nos aborda es una iglesia con la mente de Cristo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es por eso que fue necesario que el Espíritu Santo viniera y nos llenara y nos habitara e hiciera morada en nosotros y entre nosotros. Porque como veremos ahorita, es solo así que se nos imparten estas cosas. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu nos escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo dice el otro? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce mejor tus cosas que tú? ¿Quién te conoce a ti mejor que tú? A veces nuestra madre dice: yo te conozco. Tú piensas que te conoces. Nadie te conoce como tú mismo, en cada humano. De hecho, a veces he escuchado esposos y esposas que dicen: no acabo de conocerte, siempre me tienes una nueva. Pero así como nadie conoce tus cosas como tu espíritu, nadie conoce las cosas de Dios como el Espíritu de Dios. Porque y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo nos trae conocimiento de qué, del mundo. El espíritu del mundo que es sobre nosotros: mundo, pecado, maldad, desenfreno. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que ahora estemos bajo el ¿de quién? De Dios. Para que sepamos, dile a tu hermano, para que tú sepas. Dile, para que tú te enteres lo que Dios nos ha concedido.
Una iglesia con la mente de Cristo sabe lo que Dios le ha, no lo que le va a conceder, lo que le ha concedido. Porque hasta la vida eterna no va a ser una concesión final. Ya tenemos vida eterna. Los que estamos en Cristo pasamos de muerte a vida y estamos en eternidad. Y es por eso que nos habita un pedazo del cielo, el Espíritu Santo. Como decía la pastora el jueves, perdón, de la noche, como ese anticipo, como ese adelanto, para que tú sepas de que el resto, de seguro, te lo va a dar. El anterior. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, como ese espíritu nocivo, lleno de odio, de envidia, de lujuria, de blasfemia, de brujería, de maldad, engañando y siempre callados, sino el espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es la mente de Cristo. El conocimiento y entendimiento de lo que Dios nos ha concedido, en lo que hemos sido constituidos. Pero tú te miras como un ser humano más. Tú te miras como alguien más. Una iglesia con la mente de Cristo. Lo cual también hablamos, dice Pablo, misterios que estaban ocultos, pero que nos fueron revelados para que sepamos lo que se nos ha concedido en Cristo. Y es por eso que estos misterios los hablamos. Porque repito, en Cristo, en el pacto de gracia, los misterios ya no son ocultos, que son ahora. Y como que son revelados, podemos hablarlos. No solamente del perdón de pecados, no solamente del nuevo nacimiento, podemos hablar del juicio venidero, podemos hablar de la resurrección, podemos hablar de los diferentes niveles de gloria que experimentaremos en el cielo, porque esas cosas ya nos han sido reveladas. Hablamos de cómo la más enseñada por la sabiduría humana. Ahí está el problema, que hay quien coge la Biblia, y hasta tristemente habemos pastores que tomamos la Biblia y comenzamos a leerla y entenderla bajo principios de sabiduría como humanos. Y no se olviden que el Señor dijo, para que oyendo y para que viendo, este libro no está abierto a cualquiera. El que no lo lea en el Espíritu y bajo la revelación del Espíritu Santo lo está haciendo con sabiduría humana, e incluso que aquí no se ven a simple vista. Porque algunos viendo y oyendo. ¿Cuántas le van al Señor? Sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque ahora, cuando es por el Espíritu, uno acomoda, uno no avanza las cosas. Aquí dice, a veces me da tristeza, porque esto es bíblico. Sí, es bíblico. Es bíblico que Judas se ahorcó. Es bíblico que el diablo se rebeló contra Dios. Es bíblico que Saúl consultó a la divina de Endor. Es bíblico. Es bíblico que David se enamoró de la esposa de uno de sus más fieles servidores y lo mató para quedarse con ella. Entonces es bíblico o no es bíblico. Pero es para que tú y yo hagamos eso. Entonces, el que no tiene sabiduría ni discernimiento no acomoda. ¿Qué hace? Una camisa, un pullover, y lo tira como caiga. Pero los que tenemos este entendimiento, ¿qué hacemos? ¿Lo lanzamos? Lo acomodamos. La otra pieza, acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Se no es saber Biblia, no es conocer la letra del libro, sino el espíritu que está en el libro. ¿Cuánto alaba al Señor? Y para poder acomodarlo
lo espiritual a lo espiritual y de esta manera no sacar, castrar la riqueza espiritual que tiene el pasaje y darle al pueblo. ¿Sabe lo que algunos hacen? Cuando la caña la pasan por la guarapera, por el trapiche, o cuando usted la mastica, ¿qué es lo que usted bota? Cabazo, la sofia. Hay algunos que como que no sabemos acomodar lo espiritual, ¿sabe qué hacemos? Le damos al pueblo la sofia. Y estamos dando, y predicamos 1 o 2 horas, la gente ve. Pero el relajo no está ahí. La sofia, la sanfufia, o sea. Pero el hombre natural no puede discernir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, no las puede entender. ¿Se da cuenta? Porque se han de distinguir espiritualmente 15. En cambio, el espiritual, ¿cuántos son espirituales? Espirituales somos todo lo que hemos nacido de nuevo, todo lo que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y ahora tenemos la capacidad para leer los códigos espirituales según Cristo. Pero algunos, aunque son espirituales, no tienen la mente de Cristo. Algunos, aunque oran como siervos, no tienen la mente de Cristo. Porque lo que les sirve en la mesa, ¿qué es? La gasupia. Y es por eso que aunque nos congregamos, alabamos, diezmamos, ofrendamos, algunos se sienten aquí peor que cuando estaban allá sin Cristo. Sienten a Dios muy distante. ¿Sabe por qué? Porque si no tienen la mente de Cristo, nunca vas a vivir las bendiciones y victorias que Cristo logró, obró y te dio a ti. Vas a ser como un bebé que si el padre multimillonario, aunque lo sea, por cuanto es niño, no puede tocar la fortuna hasta que madure y tenga la edad suficiente para poder administrar esas riquezas, y entonces el banco le descubre la cuenta. Así andan algunos en el reino de Dios, con las cuentas del cielo congeladas, enfermos, amargados, de prueba en prueba, de derrota en derrota, con ganas de morirse. La oración es en Señor Jesús, porque viven frustrados y amargados. Que seamos una iglesia con la mente de Cristo, porque entonces tendremos acceso a todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de esta vida y de la otra. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, pero él no es buscado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará? ¿Quién le dirá? Sí, Señor, mira, esto que tú dices está bien, pero yo creo que se puede mejorar. ¿Habrá algo mejorable en Dios? ¿Habrá algo mejorable en Dios? No lo creo. ¿Quién le instruirá? Perfección absoluta. Pero nosotros tenemos. Anta la oración. Pablo la tenía, para todo lo que les estaba hablando no la tenía. Pero es mi oración, mi deseo y propósito con esta serie, que usted sea ese hijo, esa hija, que seamos esa iglesia con la mente de Cristo. Entonces, ya vamos a lo de hoy. ¿Vamos a lo de hoy o no? Una iglesia con la mente de Cristo, perdón, la definición principal. Dijimos en la clase pasada que una iglesia
que tener la mente de Cristo es, uno, tener y permanecer en su palabra. Y dos, permanecer haciendo sus obras. ¿Por qué? Pusimos un ejemplo. Y mañana vamos a ir arriba. ¿Para dónde para yo mismo? Alguien que me diga lo que estoy pensando. Alguien que me diga lo que estoy pensando. Dijimos el domingo pasado. Vamos, tú fuiste el domingo pasado. Venga, vamos. Amados, yo no quiero entretenerles, quiero edificarles. Y esto no es un show, pero sé que esto se le va a pegar. Ahora ella está mirando a alguien que me diga lo que está pensando ella. ¿Cómo usted puede saber lo que esa joven está pensando? Levante la mano. ¿Cómo usted puede saber lo que ella está pensando? Si lo habla o si lo hace. De manera que la única manera que yo puedo saber ahora cuál es la mente de la mujer es que ella lo diga o que ella haga. Diga o haga lo que está aquí pensando. Tener la mente de Cristo es por eso que es tener, perdón. Y si ella está pensando algo, para usted saberlo, o lo hace o lo dice, ¿no? Entonces la mente de Cristo, ¿qué es? Las palabras de Cristo y las acciones de Cristo. Tiene la mente de Cristo quien tiene sus palabras, quien habla su palabra, quien entiende su palabra, quien vive su palabra y quien actúa conforme lo que él también, como él actuó. Y es por eso que dijimos, y es por eso que explicamos cómo los apóstoles predicaban la palabra, enseñaban la palabra, pero también ¿qué hacían? ¿Qué les seguían? Señales, las mismas obras que Cristo hacía. Alguien con la mente de Cristo piensa como Cristo piensa, habla como Cristo habla y vive como Cristo vivió. ¿Cómo vivió él? En sanidad, deshaciendo las obras del diablo, sanando a los enfermos, predicando el evangelio. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la mente de Cristo es tener las palabras de Cristo, ¿verdad? Y los hechos de Cristo. Es que nosotros, aunque Él no esté ahora, continuemos hablando y haciendo lo que Él hablaba y hacía. Esa es la mente de Cristo. Entonces, una iglesia con la mente de Cristo es la que se ve como en Cristo, juntamente con Cristo. Ahora, tengo su palabra, tengo sus obras. El que tiene en mí, las obras que yo hago, las hará también aún mayores porque voy al Padre. Y Dios testificaba juntamente con ellos, confirmando la palabra con señales y prodigios que le seguían. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero para ti y yo poder vivir de esta manera, tenemos que vernos en Cristo. Tenemos que creer y entender de que ahora estamos en Cristo. Y esto representa, ¿verdad? Y esto representa, por un lado, que Cristo nos llena, pero por otro, que estamos sumergidos en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, ahora Él es mi hábitat, Él es mi atmósfera. Al punto que aunque estoy en Cuba, sentado esta tarde, en este lugar con un poquito de calor, bancos quizás duros, aunque esa es tu realidad física, hay una verdad espiritual, y es que estás en Cristo. Y como estás en Cristo, tú puedes vivir en esa esfera sobrenatural
al punto de estar aquí sentado y el Señor llevarte al África, en misión o revelación, llevarte a Australia, llevarte a Tailandia, mostrarte algo que está pasando allá. ¿Dónde estaba el Señor? Fue lo que pasó con Juan de Apocalipsis. Juan, ¿dónde estaba? Preso en la isla de Patmos, una cantera, trabajando piedra. Pero sin embargo dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso está en Apocalipsis. ¿Y qué pasó? Porque una voz detrás de él. Y ahí comenzó todo. Juan vio cómo será el fin del mundo. Como un hombre que estaba preso, picando piedra, ahora pudo ver cosas indescriptibles que están por suceder. ¿Cómo? Porque aunque físicamente estaba picando piedra, preso en una isla por su fe, él estaba en Cristo. Y en Cristo nada te pesa. En Cristo nada te limita. Cristo es una dimensión de gloria donde ahora eres como Él. Y las realidades de esta vida no pueden apagar la verdad de Dios. De manera que si usted se ve en Cuba, solamente en Cristo, se va a ver ¿cómo? Con calor, con muchas necesidades económicas, un país bloqueado, cola por aquí, cola por allá, pocos medicamentos, las enfermedades. Esa es la realidad que estamos viviendo, ¿sí o no? Pero si usted se ve en Cristo, usted sabe que si se enferma, Él es tu sanidad. Usted sabe que aunque se le cayó el negocio, usted sabe que hay una crisis económica, no aquí, mundial. Nunca ha habido un justificado por Cristo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y usted no va a mendigar, porque usted está en Cuba, está en bien, en Cristo. Entonces, una iglesia con la mente de Cristo se ve en Cristo, se ve como Cristo, se ve juntamente con Cristo. Se ve hablando como Cristo hablaba, multiplicando panes y peces como Cristo lo multiplicaba, se ve caminando por encima de las aguas como Él caminó, se ve diciéndole: tempestad, cállate, y el mar callarse y la barca navegarse, porque usted sabe que esto no es un mito, no es un invento, es una realidad que por fe recibimos, vivimos y experimentamos. Efesios 4:22. Una iglesia que se ha renovado en el espíritu de la vida. Dice el verso 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, el 22. El 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, de la vieja persona, de la vieja mentalidad, de la vieja manera de pensar, sentir y vivir. Escúchame, tú tienes, por cuanto estás en Cristo, tú puedes, tienes y debes despojarte del viejo hombre, de la pasada manera de vivir, de la pasada manera de sentir y de pensar, porque ahora tú estás aquí. Ese viejo hombre está como con forma de deseos engañosos. Yo a veces veo los hombres, oye, anoche cogí un fuego, nos tomamos 5 de ron, 2 cajas de cerveza, no, tremendo, y de fuego y tal, tú sabes. ¿Pero qué tiene eso de bonito? ¿Qué tiene eso de gracioso? ¿Se gastaron miles de pesos en algo que les intoxicó?
el cuerpo tuvo que expulsarlo y amanecieron al otro día sin un peso. Amado, porque el viejo hombre se vicia conforme al deseo que son como. ¿Usted se acuerda la vez que usted el primer trago de alcohol? ¿Qué usted hizo? ¡Qué malo! ¿Qué va? No estamos mal. Pero por la presión del grupo, porque en el barrio para sentirte macho, tenías que estar en el grupito tomando, o entre las amiguitas para demostrar que eres una niña, sino una mujer, seguiste bebiendo. Y a la cuarta, quinta, sexta, décima vez, ya tu paladar se acomodó a ese deseo y te creó una sensación engañosa de que, qué rico. Y al tiempo, alcohólicos y alcohólicas. Porque es un deseo, ¿cómo? Nadie que me diga que el alcohol es bueno. Porque lo que es bueno, de la primera vez que lo prueba, ¡ay, qué rico! ¿Usted se deleita en eso? Nada bueno. Uno lo come o lo bebe a que abiertas, sino que lo disfruta. Entonces hay muchos deseos engañosos. Usted no ve alguno que llevan como 30 kilos encima de lata, de oro, de acero quirúrgico, de cadenas así. ¿Por qué? Así se sienten grandes, superiores a los demás. Y ese deseo engañoso le hace sentir un super Dios, un Superman en la tierra. Pero si va al baño, está matando a la vida. Si le agarra una enfermedad, si le dan una puñalada, es un hombre, no es un Dios. Pero son deseos engañosos. ¿Cuánta alabanza, Señor? Amén. Y como eso usted puede describir cuántos deseos engañosos tenía. Pero dice que nos despojemos de ese viejo hombre, del espíritu, que cambiemos el espíritu de nuestra mente, que era gobernada por deseos engañosos, por la vanagloria de la vida, compitiendo con los demás. La mejor casa, el mejor carro, la mejor muda de ropa, el mejor caminado, la mujercita por ahí, y hasta los hombres, comprando caminados de la choque, ustedes que caminan, te das cuenta de que ese caminado le costó caro, porque es fabricado. Oiga, hay gente que yo la veo caminando, eso digo, mi esposa, mira para allá. ¿Cómo? ¿Puede mantener ese paso? Me imagino que se acuerda con dolor en la cadera, en los dientes, donde quiera. Y todo bajo un deseo engañoso para mostrar una sensualidad, para atraer a los machos y a algunos machos para atraer a la hembras, como si se fueran a llevar eso. Despójense esos deseos, pensamientos, sentimientos engañosos que son del viejo hombre, son del hombre y la mujer sin Cristo. Pecadores, son de los pecadores. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Si ustedes, si nosotros hoy somos honestos con nosotros mismos y reconocemos que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sabe qué va a pasar? Que ya nuestra mente va a cambiar. Ya nuestra mente va a comenzar a buscar con justicia y a darle sentido y valor a lo que verdaderamente requiere sentido y valor. Hay otras versiones que dicen: en este pasaje hay otra versión que dice, ejemplo, aprendan a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Otra versión dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. No te engañes más. Tú tienes que estar consciente
de lo que Cristo hizo en ti por ti. Y de vivir una vida no de apariencias, sino verdad, honesta y santa de verdad, porque tú lo amas a Él. No tiene que estar haciendo las cosas para agradarle a alguna persona, al pastor o a algún hombre, sino porque tú lo amas a Él. No tienes que hacer nada para impresionar a ningún hombre, porque tú sabes que Él te ama a sí mismo. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Literalmente, amados, en Cristo. El bautismo es lo que dice, es lo que habla. El bautismo es lo que dice. Cuando sumergimos en las aguas al candidato, estamos sepultando el viejo hombre, su pasado. Pero cuando lo sacamos de las aguas, estamos quitando a través de ese símbolo. Él resucitó, Él murió, pero volvió a nacer. Pero ahora en Cristo. Entonces entienda que ahora debemos pensar como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, que han renacido para ser como Dios, para ser como Cristo. Y así vivir ahora. ¿Entiendo o no entiendo? Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Aunque sigue siendo la misma gordita, o la misma negrita, o la misma blanquita, o la misma desgreñada, aunque sigue siendo por fuera lo mismo, tú no eres la misma, tú no eres el mismo, eres una nueva criatura, porque de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, tú eres el mismo. Porque ahora Cristo vive en ti. No te juzgues por apariencias. Júzgate por como Dios te ve. Santo, perfecto. Nada adelantarte. Ese es un problema que tenemos los predicadores, que a veces nos van a mirar los ponemos adelante y hacemos una choricera. Pero entonces tenemos que renovar. Una iglesia nuevamente de Cristo es la que se ve en Cristo, juntamente con Cristo, porque se ha renovado el espíritu de la mente. Como dice el otro pasaje, el otro también. Perdón. Y vístanse, o sea, despójense, desarrópense del viejo hombre, que está viciado conforme a qué. Pero ahora vístanse del nuevo hombre, creados en Dios. ¿Es lo que hablábamos? ¿Creado cómo? ¿Cuántos pasaron el discipulado? Bueno, ahí es donde hablamos de la vida sin Cristo. Explicamos con luz y detalle que usted es la obra maestra de su mamá, de su papá, del barrio, de la escuela, de la calle, de su marido, de su mujer. Cada evento en su vida fue poniendo un ladrillo hasta que salió usted, amargado o alegre, lleno de odio, con heridas, con una mentalidad quizás todo ustedes. Pero ahora usted es una nueva creación, creado no según el molde de una familia, de un barrio, de un país, de una sociedad, sino creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Lo crees o no lo crees? Sí. Entonces, esa sed de venganza que tenías en el viejo hombre, el que me la hace me la paga.
tiene que cesar ya. Porque ese viejo hombre se murió. Fue sepultado con Cristo y ahora resucitó otro hombre. Lleno de amor, lleno de perdón. Una mujer llena de buenos frutos. Gloria al que vive. Gloria al que vive. En justicia y santidad de la verdad. Alguien que ha sido justificado y que ahora es justo, que es santo y que vive en la verdad del mundo. Entonces, ¿lo aceptas o no lo aceptas? ¿Aceptas que en Cristo eres una nueva criatura? Amén. ¿Que ya no eres igual? Amén. Que ahora puedes pensar diferente, sentir diferente, hablar diferente, que ahora puedes vivir diferente. ¿Tú lo aceptas? ¿Tú lo crees? Amén. Entonces tienes la mente de Cristo. Entonces tienes la mente de Cristo. Y estaré viendo en las próximas semanas, meses y años a hombres y mujeres que nada les será imposible, que nada les podrá detener y serán para la gloria y la alabanza de Dios. Pero si no es así, en los próximos días, semanas y meses, un poco de religiosos, calientabancos, culebancos, que nunca van a hacer nada en esa tierra para la gloria de Dios. Que se la van a pasar, sí Señor, cantando aquí, pero en la práctica, muertos entre muertos. Entonces, ahí está. Efesios 1, 16 al 20. Mire qué belleza esta. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Se me habla cada vez que yo oro, me acuerdo de ustedes y digo, papá, gracias por la familia de Dios. Gracias por la familia de Dios. Les deseo gracias. Pero ¿por qué Pablo daba gracias? ¿Por qué daba gracias? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué. Pablo no estaba orando para que tuvieran dinero, para que tuvieran carro, para que tuvieran un templo lujoso, con una campana encima y con 3 cruces en forma de pirámide. ¿Sabe que Pablo rogaba a Dios a favor de la iglesia que estaba en Éfeso? Señor, dale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Porque si tú no crees en Cristo, si tú no acabas de aferrarte y tener tu mente, bajarla y subir la mente de Cristo, vas a ser digno de lástima, aunque estés aquí en iglesia. Porque esto no es una religión, esto no es un club social, donde todo el que entra es, no, aquí cada uno, aquí cada una tiene que vivir su experiencia, tiene que vivir a Cristo, cada uno. Es el calor que me da comentando, bueno. El 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan. Ahorita dice que no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu de quién? De Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Aquí Pablo dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les llamó y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tú tienes una herencia, tú tienes una gloria en Cristo, entiéndelo. Y es desde ahí, desde donde tú tienes que esperarlo todo, no de los hombres, no de los gobiernos, no del esposo, no de papá y de mamá. Porque los hombres, el esposo, los gobiernos tienen debilidades, pasan por crisis. ¿Usted no vio lo que le pasó a Rusia? Que le congelaron millones de dólares en cuentas
en varios países de Occidente, de allá y de acá. ¿Hay garantía en eso? Ahí está visto. Otro país, por acá abajo, de América. Sé cuántos millones y millones de dólares en oro le congelaron por allá. ¿Hay garantía en los hombres? Son mentirosos. Pero Pablo decía: Señor, alumbra sus entendimientos, abre sus ojos espirituales para que ellos entiendan que tienen una rica y gloriosa herencia en Cristo. No en Canadá, no en USA Today, no en Jamaica. ¿Dónde? En Cristo. Y venimos hablando de lo que significa que en la puerta. Y hablamos domingos atrás sobre lo que es entrar al pasto, ¿se acuerdan? No voy a repetirlo ahora, pero hay una herencia. ¿Hasta cuándo vas a ser el mismo burlón, la misma peleona, el mismo mentiroso? ¿Hasta cuándo vas a ser un hombre, una mujer común y corriente? ¿Hasta cuándo vas a mirar, vas a juzgar desde viejo hombre? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a revestirte? Vas a comenzar a hablar, a vivir y a sentir en Cristo. ¿Vieron cuál era la oración de Pablo? No eran carros, no eran casas, no era dinero. Era que esta iglesia pudiera entender y asimilar que estaba en Cristo. Tenía una riqueza gloriosa, una herencia abundante. Y que de ahí, aunque los bancos de este mundo, aunque las riquezas de este mundo se acaben, de ahí, esa iglesia con la mente de Cristo podía tomar. Amado, ¿me estoy explicando o no? ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? El otro verso, vamos a terminar el pasaje. ¿Y cuál la super eminente, la palabra respuesta, super eminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Oh? La supereminente, esto es real. Esto no es para cuando Cristo venga en el cielo, es ya. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cómo? Hay un poder en nosotros y que está operando en nosotros, sí, pero tú no lo sabes. O si lo sabes, estás al chivo con usted o porque tú lo crees. Para que nosotros, los que creemos, hay un poder muy grande operando en los que creemos. Pero no lo que creemos que Dios existe. Todo el mundo cree que Dios existe. Los que nos vemos en quién? En Cristo. Bendecidos, enriquecidos. Según la operación del poder de su fuerza. La cual, miren cuán grande es el poder de esta fuerza. Si yo llamase a cualquiera de los hombres y mujeres que están aquí y les digo, levanten este púlpito y muévanlo, algunos lo van a mover, lo van a levantar el peso, otros entre dos, otros entre tres personas. Pero si llamo a esa niña, ni lo vamos a ver siquiera, porque cada uno que tiene una fuerza, pero esa fuerza tiene un poder. El poder de la fuerza del hierro, levanta la mano bien, no es el mismo que el poder de la fuerza isolina. Isolina, levanta la mano. Y el poder de la fuerza de Emily no es el mismo que el poder de la fuerza isolina. Él puede con 40 litros de agua. Isolina puede con 2 pombos de 5 litros de agua. Pero Emily no puede con 2 pombos de 5 litros. Ella puede con 2 pombos de 1 litro cada uno. Porque cada uno tiene fuerza
pero no todas las fuerzas tienen el mismo ¿qué? Poder. Ustedes han visto que a veces para levantar ciertos pesos se ha buscado una grúa. Cuando estamos enganchados, ¿qué es la grúa? Espérate, que está muy pequeña. Busquemos otra. Busquemos una grúa que tenga más poder como fuerza. ¿Cuánto alaba al Señor? ¿Me explico o no me explico? Esa fuerza operó en Cristo. El verso anterior para entender. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué poder tendrá la fuerza de Dios? ¿Qué poder tendrá la fuerza de Dios? ¿Será? Muy bien. El poder de su fuerza. Bueno, Dios para demostrarnos, rapidito, el poder de su fuerza ya no solamente lo hizo por las cosas creadas, los cielos, la tierra, los planetas, las leyes naturales, que no son naturales, aunque están en el mundo natural, son espirituales porque las puso Dios. Y el que la vio es el que sabe. El que el ser humano ha burlado la fuerza de la gravedad. Sí. Los aviones vuelan, los cohetes, los carros se mueven a tremenda velocidad, se lanzan en paracaídas y no se revientan. El ser humano, ¿cuántas leyes ha roto? Hay cosas que son químicas, muy intoxicantes, letales. El ser humano se inventó una máscara, se la pone, no lo mata el químico ese, se acabó. ¿Han visto en los laboratorios? Se ponen unos trajes especiales, los médicos, científicos, químicos, biólogos, que tratan bacterias fulminantes. Pero no hay problema. Pero lo único que el ser humano no ha podido vencer es, dígame, el poder de la muerte. Cuidado ahí. Lo único que el ser humano nunca ha podido vencer, ¿qué es? A personas le han alargado la vida 50 años, 30 años, 20 años, un año, un día. Pero al final se mueren. Bueno, Dios para mostrarnos el poder de su fuerza lo hizo haciendo lo único que el hombre no puede hacer. Venciendo la ¿qué? Gloria al Señor. Él murió, pero resucitó. Él murió, pero se levantó. Y no solo eso, sino que ascendió al cielo a la vista de muchos. La cual operó el poder de la fuerza. ¿Operó en quién? ¿Cómo? Lo resucitó. Y ese mismo poder es el que actúa en nosotros. Porque estamos juntamente con ¿quién? Una iglesia con la mente de Cristo. Por favor, no te mires más como un hombre común y corriente. Es la tercera vez que te lo digo. Mírate en Cristo. Repito, mírate caminando sobre las aguas. Mírate multiplicando panes y peces. Mírate echando fuera demonios, sanando enfermos. Mírate manifestando la gloria de Dios en esta tierra. Mírate en Cristo. Agarra la mente de Cristo. Celestial, ¿ok? Sentarte en los lugares celestiales era terrible. Hasta aquí llegamos hoy. Continuamos el próximo domingo. Si el Señor no ha mandado los ángeles por mí. A lo mejor me quieren dando conferencias en tela. El Señor manda los ángeles por usted, mandará otros aquí por usted. ¿Vio? Así se habla. Pastor, no se preocupe. Si lo necesitan allá, ya mandan un reemplazo para acá. Así se habla. Porque la iglesia ¿de quién es? ¿Quién la edifica? ¿Sobre qué se edifica? Entonces la muerte es un hombre. Para Dios que tú puedes un trabajar. Gracias para esa multiplicar. Una iglesia con la mente de Cristo. Hijos de Dios con la mente de su Dios.
Padre que me ve. Hoy de pie vamos a orar por esto. Vamos a orar como Pablo oraba, pidiendo espíritu de revelación, de sabiduría y de entendimiento. Vamos a orar pidiendo sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender que es la mente de Cristo, para que podamos amar la mente de Cristo, despojarnos del viejo hombre, vestirnos de nuevo y andar como Cristo. Padre bueno, te exaltamos en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Señor Jesús, ahora entendemos dónde que hemos fallado. Ahora entendemos por qué la iglesia ha fallado en hacer tu obra en muchas ocasiones. Ahora entendemos por qué como individuos, como hijos tuyos, hemos sido inefectivos muchas veces en hacer lo que está claro, lo que es ciertísimo. Y es, Señor, porque actuamos y vivimos desde nuestra humanidad. Pero en esta tarde nos arrepentimos, Señor, de confiar en nuestra propia prudencia. En esta tarde nos arrepentimos, Señor, de haber hecho las cosas a nuestra manera. En esta tarde nos arrepentimos, confesamos, Dios mío, que hemos actuado independiente de ti. Y que las realidades de esta vida han opacado en nosotros tu verdad, que es absoluta, que no es perecedera, que es eterna. En esta tarde, Señor, perdónanos. ¿Cuántos han pasado la eternidad sin ti? Por nosotros no tener tu mente. De cuántos dolores hemos sido traspasados por no creerte, por no vernos en ti. Por muchas veces he estado orando para que tú hagas lo que nosotros deberíamos haber hecho. ¿Cuántas personas se están perdiendo, Señor? En nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Porque estamos esperando que tú envíes cuando ya nos enviaste. Porque estamos esperando que levantes un ungido, un profeta sanador. Cuando tú dijiste, yo te doy poder y autoridad. Donde hay serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. ¿Cuánta gente esperando que se levante una iglesia con la mente de Cristo? Oh Señor, pero en esta tarde nos arrepentimos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hemos estado jugando a la religión, hemos estado jugando al cristianismo, actuando con nuestra mente y no con la tuya. Pero Señor, a partir de hoy queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir y operar desde tu mente. Papá, yo clamo para que sean alumbrados los ojos de nuestros entendimientos. Yo clamo, sean alumbrados los ojos del entendimiento de cada hijo de esta casa, de cada uno de los que estamos aquí, de cada hijo tuyo, en cualquier parte de Cuba, en cualquier parte de América, en los continentes, Señor, en toda la tierra habitada. Sabiduría, iluminación, entendimiento a tus hijos, Señor, para que podamos verlos en Cristo, para que tomemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo clamo esta tarde, Señor, por sabiduría, para entendimiento, para que entendamos lo que tú nos has concedido, para que entendamos que somos seres espirituales, poderosos, aquí en la batalla, y que podemos hacer exactamente lo que tú nos delegaste, hiciésemos. En el nombre de Jesús. Que el fuego de la Espíritu venga consumiendo ahora toda mente mágica, todo argumento de desamparados, ministros, o doctrinas de demonios, se caiga ahora. Levántate, resplandece, iglesia. Una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia que predica. Una iglesia que manifiesta el poder del Padre. Una iglesia que ama como Dios. En el nombre de Jesús. Esta tarde, Jesús, recibe. Ahora recibes liberación en el espíritu de tu mente. Los argumentos
La incredulidad se remueve. La remuevo en esta tarde. Y ahora se levanta un hombre de fe, una mujer de fe, para hacer la obra de Dios.